Muertos en Cristo, o si usted quiere, muertos al pecado. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo es que nosotros podemos tener victoria respecto de esto? Si todas las tentaciones, mi carnalidad, ¿cómo puedo yo presentarme a Dios aprobado si me equivoco tantísimas veces? ¿Cómo es posible que alguien como yo pueda cantar victoria? Que la tentación o aquello que cada uno de nosotros que es débil, o sea, para lo que somos débiles, ¿cómo yo puedo? Oiga, ¿cómo yo puedo salir triunfante? ¿Es acaso que se va a realizar en el futuro hasta que yo me muera o es algo que ya pasó en mi vida? ¿Es algo que yo puedo enfrentar verdaderamente o es acaso que solo es un sueño? ¿Verdad? Yo recuerdo que en mi país, en el tiempo de la guerra, la izquierda, ¿verdad?, tenía un lema. Los muchachos en la universidad, yo estudié en la Universidad de El Salvador, había un lema: el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. ¿Y sabe qué pasó? Siempre es vencido, siempre es vencido. ¿Será que es un eslogan igual? ¿Será que el todo lo puedo en Cristo que me fortalece es verdad o no? Vamos a ver eso. Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11. Leamos todos la palabra del Señor y leámoslo fuerte. Dice así: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a leerlo de nuevo, por favor. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, te damos las gracias por tu palabra, Dios, por tu Santo Espíritu, por la salvación tan grande y por la vida que nos das, Dios. Pero hoy te suplicamos que nos hables al corazón. Realmente, Señor, muy poco tengo que decir si no es tu Santo Espíritu quien nos bendice esta noche. Nos ponemos en tus manos, llénanos de tu palabra, te imploramos por la sangre de Cristo derramada en la cruz, háblanos al corazón. Gracias, Padre, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Amados hermanos, fíjense que la Biblia dice que Dios, oiga esto, y a diferencia de muchas personas que dicen, no, Dios es bueno, y Dios es bueno. Dios no va a condenar a nadie. Al final Dios nos va a perdonar a todos, ¿verdad? Vamos a llegar allá al cielo y nos van a preguntar en qué caballito te quieres ir, en el cielo o en el infierno. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios está enojado todos los días con el impío, todos los días. Y como dije hace algún tiempo, no es tanto lo que usted piensa de Dios en cuanto a la condenación, en cuanto a su futuro, sino es más importante saber qué es lo que Dios piensa de mí. Eso debería de ser la perspectiva del creyente. ¿Qué es lo que Dios piensa de mí? Y en esa perspectiva crecer, en esa perspectiva desarrollarme. Mire, yo puedo predicarle sobre la bendición, sobre las promesas, puedo predicarle sobre una y mil cosas, darle ánimo y todo lo que quiera. Pero ¿de qué sirve que yo le pueda hablar sobre esas cosas si usted no está bien con Dios? Podría engañarle y decirle, mi hermano, usted tiene los cielos abiertos sobre usted. Pero Dios dice del cielo, ¿y quién dice? Si está en el pecado, no me atiende, no hace mi voluntad. Entonces yo prefiero, amados hermanos, que usted salga de aquí rascándose la cabeza o la barbilla, quizás hasta enojado con el pastor por la palabra que le presentó, pero yo tengo que dar cuentas al Señor de lo que yo tengo que hablar. Me interesa que usted venga aquí y sea instruido en la palabra de Dios y no entretenido. No le voy a dar una palabra de entretención, sino que le voy a dar siempre una palabra que confronte su vida. Porque me he de dar cuentas al Señor y no quiero decirle al Señor nunca. Es que no quería que se enojaran los hermanos. Mire, le voy a decir como le decía el pastor general, el pastor fundador. Al que le pique, que se rasque. Si te queda la camisa, póntela. Si te enojaste, qué bueno. Y eso es así.
De nada sirve si alguien le da palabras que pueden mentir a su corazón. Entonces, amados, la situación es que si Dios está molesto con el pecador, con el impío todos los días, quiere decir que el pecador no tiene una buena relación con Dios. Y quiero decirle eso, no hay ningún impío que tenga una buena relación con Dios según la Biblia. No hay nadie que no sea a través de Jesucristo que pueda alcanzar siquiera pensar que va a presentarse delante de Dios. En cambio, para los cristianos, para aquellos que hemos creído en Cristo, la Biblia dice que nosotros tenemos entrada libre al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Eso es lo que dice de sus hijos. Eso es lo que dice la palabra de sus hijos. Entonces, quiere decir que si Dios es todopoderoso, que si Dios es omnisciente, ¿verdad? Que si Dios es omnipresente, Él sabe lo que pienso, Él sabe lo que estoy pasando y Él tiene la provisión para ayudarme. Pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué pasa? Es que yo tengo un problema, digamos, con las faldas o en su caso contrario con los pantalones, ¿verdad? Yo tengo un problema con lo ajeno, yo tengo problemas con la lengua, yo tengo problemas de fidelidad, de infidelidad, yo tengo tantos problemas, pastor, y no puedo, por más que he intentado sobrellevarlo, no puedo, pastor. Yo soy áspero con mi esposa, yo soy áspero con mis hijos, pastor. Yo no puedo obedecer a mis papás, me da cólera cuando me dicen cosas que tengo que hacer y quiero obedecer, pero no puedo. ¿Será que verdaderamente los cristianos estamos inutilizados ante la acechanza del pecado, ante la acechanza de Satanás? Porque siempre, óigame bien, ese tipo y sus demonios está presente para estorbar el camino bueno que nosotros queremos llevar. Cuando nosotros decimos, vaya, por ejemplo, cuando nos ponemos a dieta, inmediatamente nos presenta, aparece alguien, aquí le traía, pastor, un pan dulce, ¿verdad? Le traigo una semita de aquellas dobles mieludas y no sé, ay, Dios mío, yo comenzando mi dieta. Eso en algo risible, que para los médicos no es tan risible, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquella persona que está teniendo el propósito de ser fiel? Y cuanto más ha hecho el propósito de ser fiel, le aparece aquello y dice, bueno, así como me las ha recetado el doctor, ¿verdad? Y ni modo, si Dios quisiera no me las pusiera enfrente. ¿Será que nosotros estamos llamados a siempre caer? Y que el cristiano está llamado a mí me gusta la palabra donde dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Será que así estamos llamados nosotros a caernos, levantarnos? ¿O es acaso, como Pedro dice, que si nosotros presentamos con diligencia, dice, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, y concluye Pedro, si hacen todas estas cosas y abundan, Dios los mantendrá sin caída. Entonces, quiere decir que hay una forma de que usted y yo, sin ser perfectos, podamos mantener una vida cristiana, aspirar a una vida cristiana siempre ascendente y tener la fuerza, la voluntad y la ayuda de Dios para no caer. Pastor, pero es que eso es imposible. No es imposible. Si usted lo hace en la carne, por supuesto que es imposible. Nosotros no podemos combatir contra Satanás. No podemos siquiera combatir contra nuestros deseos carnales. No podemos. Por eso es que necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, amados hermanos, aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 6 de Romanos, nos enseña el camino por donde usted y yo podemos salir victoriosos oiga bien, ante cualquier tentación y ante las tentaciones que se presenten, cualquiera que éstas sean. La Biblia dice que no nos ha sobrevenido tentación que no sea humana. No nos ha sobrevenido ninguna que nosotros no seamos capaces de sobrellevar. O sea que todo lo que le ha mandado a su vida, por difícil que parezca, ha sido mandado para que usted salga victorioso. Ahora, vamos a ver, el apóstol Pablo introduce un concepto que uno dice, ¿y cómo será esto, verdad? Dice el versículo 11 con el que comenzamos.
así también vosotros. Y aparece una palabra. ¿Qué palabra es? Consideraos muertos al pecado. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habla, amados hermanos, de que usted debe tenerse por, que usted debe considerarse como, que usted debe saber que usted es eso, que usted está de esa manera. Es una actitud frente a todo lo que le invita a alejarse de Dios. Pero vamos a retroceder, amados hermanos, y vamos a ir desde el versículo 3 en adelante. Y vamos a ir despacio viendo en lo que el tiempo nos permite este texto hasta llegar al versículo 11. Dice el versículo 3. Oiga esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Oiga, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amados hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo acá, está hablando de una palabra que es bautizados, bautizados en Cristo. La palabra bautizado viene del griego, como acabamos de estar compartiendo con los hermanos, del griego baptizó, que significa sumergidos, sumergidos, eso es, inmersos en. Eso es lo que quiere decir. Y esto es algo que el Espíritu Santo realizó en nosotros, óigame bien, realizó en nosotros el día que usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador personal. Eso se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo le toma espiritualmente y le incorpora al cuerpo de Cristo. Le incorpora a la iglesia. No hay, oiga bien, ni un solo creyente nacido de nuevo que no haya sido bautizado por el Espíritu Santo. No es una experiencia posterior, sino que es algo que nosotros no buscamos, no hacemos, sino que lo hace Dios. Entonces, si usted ya recibió al Señor, usted está bautizado en Cristo. Ahora, el problema es que no es algo, y póngame atención a esto, que se sienta. No es algo que perciban nuestras emociones. Hoy sí me siento bautizado. No se puede. No hay relación de lloro, no hay relación de alegría, no. ¿Por qué? Porque es algo externo a nosotros. Es decir, la mano de Dios lo hace. Entonces dice acá Pablo y nos da a nosotros la calidad de haber sido bautizado, porque dice el versículo 3, ¿o no sabéis quiénes? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Trae Dios una parte de la vida de Cristo, de la historia de Cristo, y habla de la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo, que fue una muerte vicaria, es decir, en lugar de usted y en lugar de mi persona. Él murió. Quien tuvo que haber estado crucificado éramos nosotros y no Él. Pero Él lo hizo en nuestra sustitución. La Biblia dice en este mismo capítulo 6, el último versículo dice, mas la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, si usted, oiga esto, ha pecado alguna vez, usted es una persona que iba directo al infierno. La Biblia dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era la condición del hombre. Esa es la condición de toda la humanidad que no ha conocido a Cristo. Cuando venimos a Cristo, somos sumergidos en Cristo, somos bautizados en su muerte. Esa muerte, oiga esto, que paga el precio
por nosotros. Entonces, la Biblia dice, y aquí es cuando nuestra fe tiene que entrar para podernos, como vimos en el versículo 11, considerarnos. La Biblia dice que usted y yo, óigame bien, hemos sido bautizados. ¿Hemos sido qué? En la muerte de Cristo. Entonces, si uno murió en lugar de todos, quiere decir, oiga bien, que todos morimos. No sé si me doy a entender. De repente nosotros vamos a un restaurante y siempre a veces aparece alguien en medio del grupo. No se preocupen. Yo pago la cuenta. Y entonces, cuando usted se acerca a la caja, oiga esto, cuando usted se acerca a la caja y le dice, no, la cuenta está pagada. Y eso la pagó fulano, quien estaba con ustedes. Para el restaurante, usted pagó su cuenta. O sea, el restaurante lo que quería es que la cuenta fuera pagada. No le importaba quién la pagara. El problema con nosotros es que el pecado es una ofensa a Dios. Todo pecado realizado sobre la faz de la tierra es una ofensa a Dios. Nuestro problema era con Dios. No era con las personas a las cuales nosotros las habíamos hecho mal, sino que era principalmente con Dios. Y entonces no podíamos nosotros salir de ese estado de pecado hasta que esa deuda fuera pagada. Entonces Pablo nos dice, y Pablo le está hablando a creyentes y les dice, ustedes ya han sido bautizados en la muerte de Cristo. Es decir, Cristo murió por ustedes, y si ustedes murieron, y si Cristo murió, es como, oiga bien, es como que ustedes hubiesen muerto con Él. Y entonces, amados hermanos, la ley, la Biblia dice, yo en mi país yo soy abogado, y la ley, número 1, no lo puede juzgar a usted 2 veces. Número 2, la ley no juzga muertos. Imagínese que alguien alcohólico va en su carro y de repente va a 100 millas por hora y pierde el control y se pasa llevando, Dios no lo quiera, a 20 personas. A 20 mata a 10, los otros quedan inválidos y entonces llega la policía, agarra al hombre, pero el hombre estaba muerto. La ley no esposa al muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se esposa un muerto? Porque está muerto, no tiene movimiento. Lo que tenía que pagar ya no lo puede pagar. Lo que se podía hacer con él ya no se puede hacer. Porque está muerto. Pues entonces dice Pablo que usted y yo hemos sido identificados, hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo. Y si Cristo murió por mí, entonces para la ley, ponga atención a esto, si Cristo murió en mi lugar, entonces yo para la ley, ¿cómo estoy? Muerto. Para la ley de Dios yo estoy muerto. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. Y dice la Biblia, y vuelvo porque esta es la base de todo lo que vamos a decir. La muerte de Cristo la ley la toma como que fue una muerte mía, como que yo morí. Y por eso es que cuando yo ya estoy muerto, la ley no me puede juzgar. Si hay alguien que es condenado a la silla eléctrica o colgado como en los siglos pasados o colgado hasta morir, y la persona muere, es colgado o es en la silla eléctrica hasta morir, y de repente vienen los doctores y constatan la muerte de esta persona. Tenía que ser electrificado, tenía que ser ahorcado hasta morir. Y entonces los doctores vienen y declaran la muerte, pero esta persona, amados hermanos, de repente esta persona despierta después de haber sido declarado legalmente muerto, no pueden volverle a juzgar.
Es un principio legal. No pueden volverle a juzgar porque Él ya pagó la deuda que había con la sociedad. Pues nosotros teníamos una deuda con Dios. ¿Con quién teníamos la deuda? Con Dios. Yo no he muerto, pero ¿quién murió por mí? Cristo. Y la Biblia dice que yo he sido identificado, yo he sido sumergido, yo he sido bautizado en la muerte de Cristo. Entonces, para la ley que dice que la paga del pecado es muerte, yo ya no tengo vida y no puede juzgarme más. Ahora, la cuestión es, ¿creo yo eso? ¿Creo que la muerte de Cristo me incumbe a mí? ¿Creo que Dios está satisfecho con esa muerte? La respuesta definitivamente es sí, y espero que usted lo crea. Ahora, vea por favor, dice en el versículo 4, dice, porque somos, oiga esto, somos sepultados. ¿A quiénes se sepulta? A los muertos, ¿verdad? Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ya le pregunto a usted, ¿usted cree que Cristo resucitó de los muertos? Véame por favor, ¿usted cree que Cristo resucitó de los muertos? Si Cristo resucitó de los muertos, dice acá, oiga y vuelvo a leer, dice, porque somos, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, nos vamos al cielo, dice, andemos hoy en esta tierra en vida nueva. Dios está diciendo, amados hermanos, que lo que Cristo hizo por mí, se me cuenta delante de la ley como mi muerte, y eso me da la autoridad a mí, me da el poder a mí, me da toda la opción a mí para caminar en una nueva vida. En esa nueva vida donde la nueva criatura, que según 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Oiga bien, porque esto es importante de entender. No se trata de que ustedes, su antigua naturaleza es compuesta, es arreglada. Es que el hermano era borracho, hay que mandarlo a Alcohólicos Anónimos para que deje de ser borracho. Eso está bien, yo era alcohólico y gracias a Dios ya no lo soy. Pero no se trata de su antigua naturaleza reformada, se trata de una persona hecha nuevamente de manera espiritual. Una persona nueva dentro de usted. Una persona que ya no está, número uno, bajo la ley. Y ya lo vamos a ver más adelante, que al no estar bajo la ley, el pecado, óigase bien, ya no tiene fuerza para con él. Sigamos caminando, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, primero estamos hablando que si yo morí con Él, resucito a una nueva vida aquí en la tierra. Pero también la muerte de Cristo me incumbe a mí para que cuando los muertos resuciten, yo también sea levantado. Entonces, Cristo ha resuelto de nosotros los problemas mayores. Pero ¿qué hago con los problemas de todos los días? ¿Qué hago con las tentaciones de todos los días? ¿Qué hago con esa vecina que me hace ojitos y que a mí me gusta también? ¿Qué hago con todos esos problemas que no he podido solventar? Sigamos leyendo. Versículo 5. Y aquí comenzamos en el punto. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en de su resurrección. Ahora la pregunta es en el versículo 5. Ese sí. Porque, estamos en el versículo 5. Porque si fuimos. ¿Está conmigo? Esa es una condicional. Si usted fue plantado con Cristo,
Cuando usted recibió al Señor Jesucristo, así también, con la misma certeza y con la misma autoridad, usted va a ser levantado porque su problema con Dios literalmente se terminó. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto, pastor? Y ustedes lo que me iba a decir es cómo mantenerme sin caída. Porque lo primero que tenemos que ver es que nuestro mayor problema, el cual caía sobre nosotros y nos impedía tener la ayuda de Dios para la victoria total en todas las cosas que hagamos, ya ha sido resuelta. Y es algo que nosotros debemos de creer por fe. Yo quisiera poderles explicar cómo se hace eso en su vida. Yo nada más les traslado lo que la Biblia dice que fue, pero no sé cómo se hizo, no sé cómo lo hace el Espíritu Santo, porque la Biblia enseña que la vida de Dios baja a usted. Así como Dios le dio vida a su cuerpo carnal, también Dios le dio una nueva vida a su espíritu. Entonces dice el versículo 6. Sabiendo esto, o sea, este es algo que usted debe tener por seguro. Amados hermanos, hay una palabra que es axioma. Diga conmigo axioma. Axioma. Esa es una verdad que usted la ve evidente, que no necesita probarla. El cristiano debe tener, oiga bien, la palabra de Dios como un axioma. ¿Como un qué? Axioma, tiene que tenerla como una verdad. Y si la Biblia dice que en mí se realizó algo, yo debo creer lo que la Biblia dice para que el poder de Dios venga a mí. Si la Biblia dice que ha sido pagada mi deuda, si la Biblia dice que Dios está conmigo, si la Biblia dice que el Espíritu Santo va a fortalecer mi corazón, yo debo creerla. Por eso es que Pablo dice, sabiendo esto. Pero inmediatamente tenemos que pensar, usted ha sido resucitado con Cristo. O sea, usted recibió a Cristo verdaderamente en su corazón, porque en ese momento usted fue puesto en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo para una nueva vida. Y cuando nos vayamos de esta tierra, que uno no sabe cuándo va a ser, si usted realmente recibió a Cristo en su corazón, usted puede ser cierto lo que la palabra de Dios dice, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Entonces, cuando nosotros consideramos como ciertas estas cosas, amados hermanos, nosotros estamos listos para enfrentar lo que sea. Porque yo quisiera decirles, no, hermano, no se preocupe, si aquí no van a haber problemas, no, de aquí en adelante todo le va a ir bien. Pero usted sabe que vendrán problemas, vendrán situaciones, vendrán tentaciones, vendrán muchas dificultades, las cuales probablemente usted no espera. Pero cuando tiene resuelto el mayor problema, usted sabe, número uno, que Dios va a estar con usted. Y número dos, un día vamos a partir. Entonces, pero si su problema está resuelto, usted comienza a perderle temor a la muerte. Porque su problema está resuelto. Pero sigamos más adelante. Dice, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿que nuestro qué? No hablo de su esposo, hablo de su carnalidad, hablo de su cuerpo. Oiga esto. Ni el tuyo, me dijiste, mamadita. Por favor, mi esposita chula. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Oiga, no dice probablemente fue. Si tú tienes suerte, fue. No, sino que está asegurando. Pablo está asegurando que si usted nació de nuevo, que si usted recibió al Señor Jesucristo, dice que nuestro viejo hombre, que nuestra humanidad, que nuestra carnalidad no va a ser, sino que dice que nuestro viejo hombre fue, y el fue es pasado, dice crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado, oiga esto, que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, óigame y póngame atención a esto. Cuando Cristo murió por nosotros se pagó el precio. Para la ley yo estoy muerto. Entonces, cuando yo estoy muerto para la ley, óigame bien, la ley de Dios
ya no tiene fuerza sobre mí para condenarme por el pecado. Quisiera que fuera conmigo, por favor, a 1 Corintios, capítulo 15, permítame. 1 Corintios, capítulo... Ahí estamos, vamos a ver, esto no lo teníamos en cuenta, pero lo vamos a sacar. Que es el capítulo 15, dice... Aquí está. Versículo 55, 15:55. Dice así, 1 Corintios 15:55. Vea esto que aquí nos dice cómo está la ecuación de condenación. ¿Quién es el ejecutor del pecado? Porque dice que la paga del pecado es muerte, pero ¿quién ejecutaba eso? ¿Estamos ahí? 1 Corintios 15, versículos 55 y 56 dice, ¿dónde, oiga esto, dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Verá el versículo 56, por favor. Ya que el aguijón, usted puede ocupar arma de la muerte, ¿qué es? El pecado. ¿Cuál es el arma de la muerte? Míreme, por favor, ¿cuál es el arma de la muerte? La muerte se le presenta con el pecado en la mano y espera que usted lo agarre, que usted caiga. Es la trampa. La trampa es el pecado. Y mire lo que dice después, por favor. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Cuál es el poder en todo eso? La ley. ¿Y quién le dio poder a la ley? Dios. ¿Y por qué la ley me acusa? Porque soy pecador. Porque soy humano y me equivoco constantemente. La palabra pecado significa errar al blanco. El pecado me acusa. El rey David dice que cuando él va a Dios, antes de él llega su pecado. No podemos nosotros presentarnos a Dios sin que Él vea nuestro pecado. Y por eso es que era necesario la muerte de Cristo y que usted se identifique con la muerte de Cristo. Para que usted esté muerto al pecado y la ley pierda su poder. Oiga y póngame atención a esto. Recuerde que la ley tiene el poder de Dios porque Dios la promulgó. ¿Sí? ¿Estamos claros con esto? La ley no es mala, la ley es buena, la ley es santa. Es perfecta la ley, pero nosotros, los imperfectos, somos nosotros. Y por eso es que cuando la ley nos busca o alguien quiere llegar a Dios por la ley, siempre sale equivocado, porque nosotros no somos capaces de cumplir la ley perfectamente. Pero si yo vengo y me rindo a Cristo, su muerte es aplicada a mí. Y sin morir para la ley yo estoy muerto. Y entonces al estar muerto para la ley ya no tiene fuerza sobre mí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la ley ya no tiene fuerza sobre mí, ¿quién no tiene fuerza sobre mí también? Mire por favor lo que dice ahí. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y el poder del pecado? La ley. Y si a la ley le quita el poder que tenía sobre usted, ¿quién ya no tiene poder sobre usted? Dígame, porque estoy tratando de que comprendamos esto. Si usted le quita el poder, si usted le quita la fuerza que la ley tiene sobre usted, el pecado, oiga bien, ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, la fuerza del pecado, de la ley ya no cae sobre mí. Y por eso es que el pecado, aunque se me presenta a mí y todavía es atrayente a mi carnalidad, yo ahora, cuando la ley ya no tiene fuerza sobre mí y por eso el pecado ya no me puede forzar a mí, yo puedo tomar la decisión y tengo la libertad de decirle al pecado, ¿qué puedo decirle al pecado? Véngase con su papa. No, es no. Tengo ahora la autoridad, tengo ahora la fuerza, tengo ahora la opción que antes yo no tenía porque el pecado era poderoso sobre mí, porque me llevaba mi cuerpo a la maldad y tenía la fuerza de la ley y siempre salía yo perdiendo. Ahora que yo estoy en Cristo, tengo que entender que la ley ya no me condena más a mí.
que yo frente a la ley estoy libre porque me he rendido a Cristo. Alguien me dirá, pero entonces, pastor, lo que estás hablando es que yo vengo y recibo a Cristo y puedo hacer en mi vida todo lo que me da la gana y puedo pecar y pecar y pecar y no hay problema. Quiero decirle algo, que si usted ha nacido de nuevo, usted no puede, oiga bien, no puede salir con esa opción y decir yo voy a pecar todo lo que me da la gana, porque usted es una nueva criatura, porque usted ama a Cristo y dentro de su corazón está el deseo, algunos lo tienen bien escondido, pero ahí está, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Mire cómo dice los dos primeros versículos del capítulo 6, los cuales nos saltamos. Mire lo que dice Romanos 6:1. Mire lo que dice. ¿Qué pues diremos? Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque acababa de decir que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, Pablo está diciendo, no, olvídese, eso no es así. Si usted le da rienda suelta a sus deseos carnales, es porque usted ama la carne, es porque usted ama el mal o porque usted desconoce que ya tiene la libertad y el poder para decir no. Amados hermanos, por eso es que la Biblia nos llama a nosotros, en el versículo 11 dice, consideraos muertos al pecado. Porque para la ley, oiga bien, yo estoy muerto. El pecado, aunque todavía toca mi carne y mi humanidad habituado a pecar, tiene tentaciones. Dios me ha dado la libertad a través de Jesucristo de apartarme. Amados, el cuerpo, oiga y póngame atención a esto, no es ni bueno ni malo. El cuerpo es como el dinero. ¿Está conmigo? ¿El dinero es malo? ¿Dinero chuco? Sí es chuco, porque no, es sucio. De mano en mano sí es sucio. Pero malo no es, ni bueno. Es neutro. Usted puede tomar dinero y ocuparlo para el bien, ¿sí? Puede tomar dinero y ocuparlo para el mal. Usted puede tomar su cuerpo y hacer el bien, amén. Y puede tomar su cuerpo y ¿qué? Y hacer el mal. Pero la diferencia ahora, mis queridos hermanos, que su cuerpo, oiga bien, su cuerpo carnal, ya no es víctima del pecado porque el poder que había sobre nosotros fue quitado porque la misma ley perdió su poder por la muerte de Cristo. Entonces, cuando confiamos en Cristo, ya no somos presionados con el pecado. Entonces, pastor, ¿y por qué yo vuelvo a caer? Número uno, quizás no lo sabía. Nadie le había explicado esto que estamos hablando ahora, que necesito que usted esté despierto para poderlo entender, porque mañana le aseguro que se le van a presentar aquellas mismas tentaciones en las cuales usted ha caído y ha vuelto a caer y ha vuelto a caer y ha vuelto a caer, porque no sabía que ahora sí tiene el poder para poder decir no y abrazar a Cristo y abrazar la palabra y abrazar su fe y saber que va a mantenerse firme. Amados hermanos, hace un montón de tiempo, yo tenía 30 años. Cuando yo recibí al Señor. Entonces, desde el primer momento yo supe que Dios me llamó al ministerio. Y yo le huí al ministerio. Pero de repente mi esposa salió embarazada. Y mi muchacho que ustedes ven ahí, ¿verdad? Habíamos orado por él. Yo le había dicho a Dios que quería un varón, que iba a ser el último, que quería un varón, que lo quería así, que lo quería así. Y todos me decían, no hombre, con solo que venga sano, no hombre, no, si se pedid se os dará, pedid se os dará. Y yo orando. Y entonces a los días vino, mi esposa se enfermó y total para hacérsela corta, el doctor le dio preeclampsia y el doctor sugirió, porque estaba en las primeras semanas de gestación, que abortara a mi esposa al bebé. Entonces, yo me le había corrido al Señor muchísimas veces. No. Y me invitaban a predicar como yo era el hijo del pastor, que ellos creían que por ósmosis, ¿verdad? O por hereditario se pasaba eso. Y entonces si yo era el último que me convertí, pues. Y entonces
Pero esa vez Dios supo dónde tomarme y comenzamos nosotros a buscar lugares donde, porque los días viernes, el día que yo tomaba, porque yo pasé el primer año como cristiano y todavía me las echaba suavecito, así asolapado, pero siempre tomaba. Pero en esa aflicción, aparté eso, en esa aflicción todos los viernes hacíamos vigilia donde pudiésemos. La iglesia donde estábamos no tenía actividad los viernes. Así es que cuando veía un lugar donde podía rentar un garaje o algo, donde me podían prestar, armábamos vigilias y así pasábamos todo ese tiempo que los doctores nos habían dado la amenaza, ¿verdad? Y mi esposa, mire, mi esposa se inflamó de tal manera que ella agarraba la llave de la casa y ella no la podía apretar para abrir la puerta. Y entonces, cuando en una vigilia de repente todo estuvo bien bonito y un predicador estaba orando y entonces yo no me di cuenta, yo estaba al fondo orando, pidiéndole al Señor y diciéndole, Señor, dime qué quieres y yo lo voy a hacer, dime qué quieres, pero dame a mi hijo. Y entonces cuando yo no me fijé que ya habían dejado de orar, yo estaba al final y cuando guardé silencio y después dime qué es lo que quiere. Y entonces el predicador estaba leyendo en Timoteo que prediques la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Entonces yo le dije al Señor, Señor, si eso quieres que yo haga, yo lo voy a hacer todos los días de mi vida. Eso fue un viernes. El sábado de la mañana, mi esposa amaneció con su cuerpecito totalmente desinflamado. Venite, vámonos para el doctor. El doctor le hicieron una ronda de exámenes y le volvieron a hacer la ronda de exámenes y le dijo el doctor, no entiendo por qué tú estás como un embarazo de alto riesgo, no tienes absolutamente nada, no sé qué ha pasado, pero tú no tienes nada, te voy a mantener como embarazo de alto riesgo por cualquier cosa. Mire, hermano, al tiempo de la vida nació este muchacho, pesando 10 libras. Como yo se lo pedí al Señor. Aleluya. Entonces, pero vamos a esto. A los días, Dios me llamó al ministerio. Y entonces, yo le dije al Señor, era abogado, borracho, infiel. Yo le dije al Señor, recuerdo bien, Señor, tú sabes cuál es mi problema. Y he dañado tanto a mi esposa que yo te quiero pedir 2 cosas. Número 1, que sanes la relación con mi esposa. 10 años de alcoholismo y cada vez más grave, más grave. Que sanes mi relación con mi esposa y que podamos andar como que somos novios algún día. Si no, no te puedo servir. Y entonces le pedí la segunda que no se los voy a contar. Pero inmediatamente yo sentí en mi corazón que Dios me pidió algo. Y yo le dije, Señor, yo te prometo, si tú me fortaleces, nunca tocar a una mujer que no sea mi esposa. Han pasado ya no sé ni cuántos años. Y delante de Dios, de quien yo estoy, Él me ha ayudado a ser fiel hasta este momento. Yo le voy a decir algo más. Yo no me estoy luciendo, algunos se ríen de esto. Hace algún tiempo yo lo conté este testimonio donde un pastor, y el pastor pasó inmediatamente, pues sí, como el pastor ya tiene más de 50 años, él puede prometer eso. Pastorcito, le dije, yo tenía 30 años cuando yo prometí eso. Hasta la fecha, Dios nos ha mantenido así. ¿Por qué? Porque yo, mi hermano amado, mire lo que dice, por favor. Versículo 7. Ponga mucha atención. Romanos 6, 7. Porque, oiga esto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Yo no había muerto, ni tampoco he muerto, pero ¿quién murió? Volvamos a leer. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quién murió? Cristo. Y la muerte de Cristo se me añade a mí como que yo he muerto. Y yo abracé ese concepto.
Yo estoy muerto al pecado. Y mire lo que dice después. 5. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es decir, que la Biblia está diciendo que verdaderamente, que no es un quizás, que no es un tal vez, sino que es una realidad. Cristo vive con nosotros. Cristo vive en nosotros. Y después dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, oiga, ¿qué dice? Ya no muere. La muerte, ¿qué dice ahí? No se enseñoreará más de Él. Entonces, si lo dice de Cristo y yo morí con Cristo, lo dice también de mí. Y entonces se trata, mis queridos hermanos, de que usted lo crea, de que usted lo viva. Versículo 10. Porque en cuanto murió, oiga esto, al pecado murió, ¿cuántas veces? Ahora yo le pregunto, ¿Cristo era pecador? No. Murió por los pecadores, soportó el pecado, toda la consecuencia del pecado de toda la humanidad. Él lo llevó por 3 horas y en 3 horas en su perfección y en su santidad fue suficiente para pagar el precio. Y entonces dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, usted ahora puede decir eso, yo estoy muerto al pecado, entonces morí al pecado y ahora vivo para Dios. Ay, pastor, pero es que eso está difícil. Sí, porque usted se siente vivo para el pecado. Y por eso es que llegamos al versículo 11 con el que comenzamos. Así también vosotros, y aquí está la palabra clave. Así también vosotros, ¿cuál es la palabra clave? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo se tiene que considerar usted? ¿Qué hace un muerto? Nada. Nada. Mire, yo he cometido no sé cuántos errores, salí bien en ese aspecto hasta hoy, ¿vea? Hasta hoy. Pero en un montón de cosas yo me he equivocado un mar. Pero cuando yo pensaba y aparecía la posibilidad, imagínense que yo trabajaba en el Ministerio de Hacienda y en la oficina éramos 17 personas y solo el jefe principal y yo éramos varones. De ahí solo mujeres. Cuando alguien me era simpático y yo sabía que yo le era simpático, ¿sabe qué hacía yo? También otra banderita que yo agarré. El justo ve venir el mal, ¿y qué pasa? Patitas, ¿para qué te quiero? Siempre huí, porque yo me consideraba muerto para eso. Ahora yo le quiero preguntar a usted, y Dios le pregunta a usted, ¿cuál es su mayor debilidad? Mírenme todos, por favor. No creo que esté orando por mí. Mírenme todos. ¿Cuál es su mayor debilidad? ¿Qué es aquello que no le permite ser fiel a Dios? Porque no son un montón de cosas. Son cierto número de cosas. Son cosas muy específicas. Usted no comete la maldad de muchos, pero tiene su propia maldad. Aquella que usted se ha aferrado. Y hace mucha bondad a mucha gente, pero tiene sus cosas guardadas allí y no quiere que nadie se las toque. Y cuando alguien le habla de eso, usted se molesta. Pero quiero decirte algo, Dios sabe eso. Y Dios te dice ahora que Él murió en la cruz del Calvario por ti, para que tú te puedas considerar muerto a ese pecado. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu lío, pero si Dios me pudo conceder y hasta este momento me ha concedido ni el problema del alcohol, ni el problema de la fidelidad, hasta este momento, que son problemas, amados hermanos, que usted no se puede deshacer tan fácil. Si Dios me dio eso porque yo me consideré muerto para esas dos cosas, yo sé que a usted también le puede dar la victoria, pero para eso tiene que creer que la muerte de Cristo fue suficiente,
tiene que creer que Dios está con usted, tiene que creer que la ley ya no tiene poder sobre usted, porque para eso murió Cristo, y tiene que saber, y tiene que entender, y tiene que aceptar que el poder de Dios habita en usted y le va a permitir salir victorioso de todas las cosas que usted quiera. Yo quisiera darle una fórmula, mire, tome cebolla con no sé qué para que se le quite ese mal. Amado hermano, no podemos combatir la carne con nuestras fuerzas, mucho menos a Satanás, que es el que planea todo el mal. Pero la Biblia dice en Efesios 10 que somos hechura suya. Fíjense que la palabra hechura suya, ayúdenme por favor y pónganme en la pantalla Efesios 2:10. Mire qué precioso lo que dice allí. Dice Efesios 2:10. Acaba de decir en el 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero mire el 10. Porque somos hechura suya. Hechura suya. La palabra hechura en el griego, amados hermanos, significa poema. ¿Está conmigo? Quiere decir poema. Y si usted quiere leerlo, porque somos un poema de Dios. No, pastor. Yo puedo hacer un montón de malas palabras, pero no un poema. Eso es su carne, mi hermano. Esa es su pasada manera de vivir, que es a la cual Dios quiere que usted se declare como muerto. Yo sé que hay un montón de cosas que esforzarse, tiene que conocer la palabra de Dios, amado hermano, tiene que dedicar tiempo a la palabra del Señor, tiene que buscar la presencia del Señor, tiene que orar y tiene que creerse muerto para eso, no sé cuál sea. Y si constantemente usted está cayendo en eso, le di la respuesta la otra vez, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amados hermanos, estamos cayendo en el mismo problema porque no hemos tomado la decisión. Porque a pesar de que somos libres ahora en Cristo, no hemos tomado la decisión de cambiar. La Biblia dice no que seremos nuevas criaturas, la Biblia dice que somos nueva criatura. Es un presente para usted si usted recibió a Cristo en su corazón. Y dice esto el versículo 12, mire lo que dice. Estamos en Romanos 6:12, ya casi terminamos. Si esto, amados hermanos, no fuera posible, la Biblia no lo dijera. La Biblia, en nosotros, ha reinado el pecado hasta este momento. Y quizás sobre muchos creyentes el pecado ha reinado. Pero mire por favor lo que dice el versículo 12. ¿Qué dice ahí? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Por qué está diciendo Pablo eso? Si eso fuera imposible, amados hermanos, esa es una orden que está dando Pablo, que no reine el pecado. Ya no tiene poder para reinar. Ya usted no está bajo el pecado ni bajo la ley. Usted tiene en Cristo la fuerza para decir no. El poder para decir no. Y si no fuera así, amados hermanos, Pablo no lo dijera como una orden, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Por qué ya no lo obedezco? Porque ya no tiene fuerza para conmigo. Y termina diciendo el versículo 13. Ni tampoco, ¿cuál es la palabra? Presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos a la iniquidad. Ok. Entonces, primero usted tiene que saber que su viejo hombre fue crucificado. Segundo, usted tiene que considerarse muerto al pecado, pero vivo para Dios. Y número 3, usted no más tiene que presentar sus miembros al pecado. Ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios
como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En otras palabras, amados hermanos, ahora usted tiene la opción. Entonces, sabiendo que mi viejo hombre fue ya muerto, fue crucificado, yo me puedo considerar muerto al pecado. Y sabiéndome muerto al pecado, yo puedo presentar mis miembros. ¿Cuáles son mis miembros? Mis manos, mis pies, mis ojos, mi lengua, mi mente. Puedo yo presentarme. Oiga lo que dice acá. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, ¿qué es lo que tengo que hacer? Presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y este es el versículo 14 y con ese terminamos. Porque el pecado no os enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El poder que está sobre usted es el poder de la gracia y no el poder del pecado. Pero usted tiene que creer esto, tiene que saberlo y tiene que considerarse. Tiene que considerarse así. ¿Cuántas personas yo he conocido, amados hermanos, que son buenos para hacer algo, pero cuando yo, no, así yo no soy tan bueno, usted es bueno, ¿y por qué no triunfan? Porque no se consideran buenos. ¿Cómo usted va a alcanzar la victoria? Considerándose usted muerto al pecado, vivo para Dios. Y si estoy muerto al pecado, mis manos no tienen que volverse a presentar para hacer el mal. Pero es que eso es imposible. No es imposible. No es imposible. Si usted recibió a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo está en usted. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo? ¿Habrá manera, pastor, de presentarme sin caída? Por supuesto que sí. Usted puede tener todo lo que quiera en usted, pero si usted no lo toma, si usted no lo cree y si usted no lo pone en práctica, nada va a pasar. Usted puede tener en la sala de su casa el televisor más bonito, pero mientras usted no le conecte al fluido eléctrico y no le conecte alguna señal, ese televisor solo es un estorbo. El poder de Dios está en usted. Usted tiene que creerle a Dios. Tiene que rendirse a Dios y tiene que considerarse, mi querido hermano, muerto al pecado, vivo para Dios. No puede usted decir, no, yo estoy vivo para el pecado y vivo para Dios. Eso no es posible. O usted está vivo o usted está muerto. Vivo para el pecado o vivo para Dios. Si usted está vivo para el pecado, usted está muerto en delitos y pecados. Si usted está muerto para el pecado, a usted Dios le ha dado vida eterna, que desde ya y un día lo vamos a gozar en el cielo. No sé cuáles serán vuelvo a lo mismo, no sé cuáles sean sus problemas, sus debilidades, que yo sé que no son las mismas que las mías. Yo se las respeto. Cada quien hace con su vida lo que quiere. Pero al final, un día vamos a estar delante de Dios y usted y yo vamos a dar cuenta. Nos vamos a equivocar, vamos a caer, nos vamos a levantar, vamos a volver a caer, nos vamos a volver a levantar. Pero si cada vez que usted cae va a Dios, confiesa sus pecados, Él promete perdonarle y limpiarle de toda maldad. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, queremos agradecerte, Padre, la vida que nos das, agradecerte, Dios, tu misericordia con cada uno de nosotros. Realmente, Dios, nos es difícil pensar en nosotros como tus poesías, como hechura tuya, como donde tú has puesto tu mano. Mi amigo, usted que está en su casa, gracias por haber estado con nosotros. Pero queremos invitarle que en esta noche, que en este momento, usted reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Repita esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios,
que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gracias, Dios. Llévanos con bien a nuestro hogar. Ayúdanos a tener victoria, Señor, en todo momento.